Bueno, hola a todos y a todas. Hoy tenemos un capítulo más sobre el tema de la magia. Esto parece interminable, ¿verdad? Hay la verdad es que muchísimas cosas muy interesantes. Cada vez veo un libro nuevo. La verdad es que esto es, no sé, bueno, son varias las veces que hemos tocado el tema ya, ¿verdad? Aquí en esta oscura y húmeda cripta. Y esta vez os voy a traer un asunto que a mí me ha llamado la atención por la gran cantidad de rituales que tiene este tipo de magia, que es... esto se titula la Gnosis del Necronomicon y bueno, pues básicamente es hacer magia, rituales, ceremonias, hechizos, etcétera, basándose en un libro que no existe, que es el famoso Necronomicon. Bueno, que creemos que no existe, que hasta, con lo que sabemos hasta la fecha de hoy, no existe, ¿vale? Esto es un invento de Howard Phillips Lovecraft, que fue el que creó el Círculo de Lovecraft, el famoso autor de novelas de horror cósmico, autor al que yo he devorado, literariamente hablando, durante mi última adolescencia y primera juventud. Tengo toda su obra escrita, está por internet también, o sea que hay. Y luego pues ya la del Círculo de Lovecraft no, porque eso sería interminable, hay mucha gente, pero sí tengo pues los cuentos más importantes de la gente que le sigue, ¿no? De los que conforman ese círculo de Lovecraft. Bueno, pues a costa de... O sea, el Necronomicon no existe. Eso es cierto hasta donde sabemos. Pero lo que sí existen es todo lo que Howard Phillips Lovecraft y su círculo de los mitos de Cthulhu han escrito sobre el propio Necronomicon. Es decir, que a base de escribir cuentos basados en los hechizos y en la magia que viene en el Necronomicon, pues se ha podido construir una magia basada, una gnosis, un conocimiento mágico, ¿verdad? Basado en el Necronomicon. Entonces, y da para mucho porque esos cuentos de terror no son cuentos de terror cualesquiera, están escritos por verdaderos genios de la literatura. Es decir, uno de los seguidores del Círculo de Lovecraft es Robert Bloch, que es el que escribió el guión de Psicosis. Estamos hablando de gente que conoce muy bien este oficio, ¿no? Y bueno, pues sinceramente creo que estamos ante una gran cantidad de conocimiento escrito fantástico, y sobre todo fantástico para hacer eso, para hacer magia. ¿Por qué? Pues por lo que viene son hechizos y es magia ceremonial también, y es la conformación de toda una mitología, de toda una serie de entidades y de dioses, pues que todo encaja, ¿vale? Es decir, es todo fantasía, podemos decir. Sí y no, porque luego ya veremos que no es tan sencillo el tema, pero todo encaja al final, ¿verdad? Y por lo tanto, como es un todo cuyas piezas encajan a la perfección unas con otras, se pueden construir cosas con ellos. El Necronomicon, que es el libro del que vamos a hablar, y los sistemas rituales inspirados en los mitos de Cthulhu han tenido enorme aceptación popular de unas décadas a esta parte, ¿vale? Esto es algo reciente. El mundo del ocultismo está siendo testigo de un creciente interés en aspectos fundamentales de la gnosis mágica relacionados con la tradición del Necronomicon, ¿vale? Este nuevo enfoque de la magia hace que definitivamente todo lo relacionado con los mitos de Cthulhu sea considerado un movimiento esotérico moderno. O sea, estamos en un tipo de magia moderna. Pero bueno, vamos a empezar por el final, como acostumbramos ya aquí en esta oscura y húmeda cripta.
¿Es el Necronomicon un libro real? ¿Por qué trabajar con magia o rituales mágicos relacionados con el Necronomicon si finalmente ese libro no existe? Bueno, hasta donde sabemos, el Necronomicon es un libro que no existe, ¿no? Como hemos dicho antes, nunca fue escrito, teoría, y su quimérico autor, el árabe loco Abdul al-Zaharet, o como se pronuncie, no existió nunca. De hecho, es un personaje, es simplemente producto de la imaginación de un escritor de literatura gótica y de horror muy exitoso, el Howard Phillips Lovecraft, ¿vale? Y hasta ahí todo lo que sabemos. Pero no olvidemos una cosa. El episodio de la guerra de Troya, que se narra en la Ilíada, la Odisea y la Eneida, que son libros escritos por Homero y por Virgilio, fueron tomados como literatura fantástica durante casi 3.000 años. 3.000, ¿vale? Y bueno, en el siglo XIX un arqueólogo aficionado alemán, que además era de orígenes humildes, luego se hizo rico, claro, pues cuando se hizo rico era un fan de la guerra de Troya. Pues va el tío y descubre las ruinas de Troya en el siglo XIX basándose en la Ilíada, efectivamente. El libro que se suponía que era todo fantasía. ¿Esto demuestra que el Necronomicon es real? No, en absoluto. Pero demuestra que no es imposible que finalmente pueda haber existido. El Necronomicon es, pues, un libro imaginario. Y bueno, pues como tal libro imaginario, pero fijaros, hay cosas imaginarias que no existen y sin embargo pues han tenido una gran trascendencia para la humanidad. Por ejemplo, los mismos números imaginarios, ¿vale? Lo primero que se me ha venido a la cabeza, basados en la constante imaginaria, que es la raíz cuadrada de -1. Estaréis diciendo que gilipollez. No es ninguna tontería, ¿vale? O sea, ese número no existe. La raíz cuadrada de -1 es tan imaginario como los dioses primigenios que venían de las estrellas lejanas que se narran en los mitos de Cthulhu. Igual, exactamente igual de imaginario. Más imaginario todavía. Más irreal. Ese número no existe, no es real, no tiene correspondencia con entidad palpable alguna, ni palpable ni matemática. O sea, por eso se llama número imaginario. Y sin embargo, las matemáticas, la ciencia, la tecnología de la que tanto dependemos hoy día, ¿verdad? Pues no serían posibles. Bueno, pues con el Necronomicon pasa algo similar. No existe hasta donde sabemos, pero como dice el refrán, si no è vero, è ben trovato. Porque nos sumergen determinados arquetipos e ideas que están anclados en lo más profundo de nuestro espíritu, y esto es lo que posibilita que se pueda hacer magia con un libro que no existe, el Necronomicon. El poder real no está contenido en las páginas de ningún libro, sino en la mente humana. Podemos emplear la tradición lovecraftiana como una herramienta de exploración de los oscuros laberintos de nuestras propias mentes. La gnosis lovecraftiana es el espantoso y oscuro mundo de los grandes antiguos, donde los dioses olvidados yacen muertos, pero soñando. El Necronomicon inspiró a personajes que ya han salido aquí muchas veces, como Aleister Crowley, Michel Berthier, que ya salió en mi post del vudú, ¿vale? Michel Berthier tiene un libro extraordinario sobre el vudú. O sea, que yo os recomiendo que oigáis el post y que os compréis el libro. Editorial Aurora Dorada. Anton LaVey, Kenneth Grant y bueno, pues muchos otros magos y ocultistas, ¿verdad? Que han sido también inspirados por el Necronomicon. También surgieron incluso nada menos que órdenes esotéricas para explorar los mundos oscuros del Necronomicon, como por ejemplo la orden esotérica de Dagón. Dagón sale mucho. ¿Qué
quería hacer yo un apunte sobre Dagón. A ver, no es dragón, es Dagón, ¿vale? Sin la R, Dagón. Dagón es un dios, si no me falla la memoria, es un dios cananeo, ¿vale? O sea, es a quienes adoraban los palestinos de ahora, los palestinos modernos, y los que habitan ahora el Líbano también probablemente, y el sur de Israel. Y antes de islamizarse, y en la época bíblica, incluso y anterior también a la época bíblica, ellos adoraban a un dios que se llamaba Dagón, ¿vale? Esto es un tema que conviene tenerlo en mente. El Necronomicon, de hecho, existe dentro del reino acásico. Ya sabéis que el reino acásico es una especie de mundo platónico de las ideas, ¿no? Donde todo lo que puede ser imaginado y pensado pues tiene existencia, ¿no? ¿Existe el círculo perfecto? Sí, en el mundo acásico. Existe cualquier idea, cualquier pensamiento, cualquier información, todo existe en el mundo acásico, y por lo tanto el supuesto Necronomicon también. Existe el reino acásico en la esfera de luz astral que contiene todo el conocimiento del universo, ¿no? Ese conocimiento, según la tradición esotérica occidental, ha pasado a mentes preparadas para recibirlo, como por ejemplo Elena Petrovna Blavatsky, que concretó tales transmisiones telepáticas de los archivos acásicos en su enigmático libro de Dyson. El despertar a los grandes antiguos. La idea de los mitos de Cthulhu es que los rituales y ceremonias que vemos escritos en el Necronomicon persiguen el objetivo de despertar a los grandes antiguos que yacen inactivos esperando ser despertados justamente y levantarse de nuevo. Y bueno, pues los grandes antiguos serían adorados por sus adeptos y sicarios mediante el culto al dragón, aquí sí es dragón, al dragón, a la cabra y al perro. Cthulhu sería el gran sacerdote intermediario. O sea, los grandes antiguos, ¿quiénes son? Pues son, para que nos hagamos todos una idea, dioses extraterrestres. O sea, grandes dioses, muy primitivos, que estuvieron aquí en la Tierra muchísimo antes de que apareciera el hombre en este planeta, ¿verdad? Y que algún día retornarán. Entonces, Cthulhu es precisamente el gran sacerdote intermediario que yace en su tenebrosa morada de la mítica ciudad sumergida de Riley y que despertará cuando los astros sean favorables, cuando las estrellas sean propicias, cuando estrellas lejanas y oscuros planetas estén alineados. Perdón. Solo entonces el gran sacerdote Cthulhu podrá liberar a esos grandes antiguos para que vuelvan a apoderarse de la Tierra, que siempre fue su planeta. Estos grandes antiguos serían los que proveyeron de conocimientos a la humanidad hace millones de años. El símbolo que representa a Cthulhu es el demonio Leviatán, pero también es el Ouroboros, que es esa serpiente que se muerde la cola, ¿vale? Cthulhu es el Kundalini, la energía del Kundalini del mundo. Los grandes antiguos se comunican con los hombres mediante sueños y visiones, lo que hace que las técnicas de evocación sean inútiles con estas entidades. La iniciación a la gnosis del Necronomicon se suele hacer mediante un trabajo mágico con una entidad que se llama Nyarlathotep, que es otro más de los intermediarios con la humanidad. Nyarlathotep se nos presenta con forma humana. Él es, al contrario que otros dioses, demonios de esta mitología de Cthulhu. Él es el gran iniciador del sendero de la mano izquierda, del que tanto hemos hablado en todos estos capítulos dedicados a la magia, ¿verdad? Y por tanto puede ser visto como el padre de la magia negra según la mitología de Cthulhu. Los grandes antiguos simbolizan las capas oscuras y ocultas de la conciencia, todo aquello que tratamos de reprimir. Esto es lo que persigue la mano izquierda, el sendero de la mano izquierda, ¿verdad? Estos instintos reprimidos se transforman en demonios y monstruos que actualmente se representan, por ejemplo,
como los alienígenas, pero no siempre, pero no los únicos, como los alienígenas grises tan comunes en el moderno fenómeno ovni. Pero yo además añadiría, bueno, pues las apariciones de dormitorio, el hombre del sombrero, Slenderman y tantos otros, ¿verdad? El Mothman. Los mejores espacios para llamar a las fuerzas del espacio exterior, donde habitan los grandes antiguos, suelen ser lugares solitarios, al aire libre, bosques, montañas, lugares cercanos al agua como estanques olvidados. La magia en estos lugares hay que realizarla de noche. Entre tormentas y vientos fuertes, entre truenos y relámpagos. Puede sonar esto un poco una tontería, pero no es ninguna tontería. O sea, estos que dicen que hacen psicofonía de día a las 9 de la mañana, sí, está muy bien, pero el mundo del misterio es el mundo de la noche, ¿vale? Y el tiempo del misterio es el otoño, es el invierno, son las grandes tempestades, la lluvia, la nieve, el viento, el frío, y no un clima tropical, ¿vale? En tal atmósfera de miedo y de ansiedad, pues podemos dejar atrás nuestro pensamiento racional, ¿no? Y experimentar la primacía de lo irracional. Según Lovecraft, para alcanzar esta gnosis hay que crear una atmósfera de miedo y de terror, ¿vale? Creando una obsesión aterradora en la mente del practicante o iniciado. ¿Y cómo se hace eso? Pues los métodos para alcanzar esta gnosis del Necronomicon serían el baile salvaje, el sexo desenfrenado, el baño helado o el derramamiento de sangre, ¿vale? El que hablaremos después. Pero hay más, no son los únicos medios. Magia ritual y ceremonial. En el Necronomicon encontramos instrucciones para construir un templo para la adoración de los grandes antiguos, algo muy propio de la magia ritual y ceremonial. O sea, si queremos practicar magia ritual y ceremonial, pues tenemos que tener un templo. Básicamente puede ser pues un círculo de piedras con estatuillas que representen a las deidades principales y más poderosas de los mitos de Cthulhu: Yog-Sothoth, Azathoth, Cthulhu, Hastur, Sub-Niggurath y Nyarlathotep. Se coloca un primer círculo de 4 piedras orientadas a los 4 puntos cardinales y luego otro círculo exterior concéntrico de 7 piedras con los astros principales. Luego se pueden usar pues los elementos típicos de las ceremonias mágicas, como la varita, la espada, la túnica, los anillos, los talismanes, el incienso y los pergaminos con hechizos. Y bueno, pues una vez que tenemos nuestro templo, ¿cuáles son, digamos, las fechas principales o más propicias para hacer estas invocaciones, ¿no?, a los grandes antiguos? Bueno, pues tendríamos 4. El día de la Candelaria, que es el segundo día del segundo mes. El día de Beltán o Walpurgis, que es la víspera del quinto mes. El primer día del octavo mes, o día del Lamas. Y el día de Shamaín o víspera del 11º mes, también conocido como Halloween o el cumpleaños del diablo. Bueno, tenemos también una cosa que nos puede ayudar mucho, que es la magia onírica, ¿no? Vamos, de hecho es imprescindible. Esto de la magia onírica lo podemos ver pues como una técnica para adentrarse en la gnosis del Necronomicon. Los lectores de Lovecraft sabemos que Cthulhu yace muerto, pero soñando, ¿vale? De ahí lo de magia onírica. Soñando en una tumba en la ciudad submarina de Riley. Esta ciudad sumergida representa las profundidades del inconsciente. Cthulhu está inconsciente, está muerto, pero puede comunicarse con los humanos a través de los sueños. Los sueños son la puerta a las capas ocultas del inconsciente. Las personas dotadas de cierta sensibilidad son capaces de recibir la llamada de Cthulhu a través de sus sueños. Existen 4 salas en el mundo de los sueños, que se llaman Nemus, Dakos, Kabit y Libo. Para entrar en el mundo de los sueños deben convocarse estas entidades y así se abrirán las puertas de las dimensiones ocultas. Los nombres de estas salas han de ser inscritos en el llamado anillo de Hipnos. Este anillo es muy importante, ¿no? Es uno de los objetos mágicos que se utiliza dentro del templo. Los viajes astrales. ¿Cómo accedemos a estos mundos que están descritos en el Necronomicon?
estrellas, planetas, reinos subterráneos, mundos subterráneos, antiguos altares y ruinas de civilizaciones olvidadas que están en espacios y en tiempos muy distintos y distantes, ¿verdad? Bueno, pues con el viaje astral, siempre a mano, ¿verdad?, para todas estas cuestiones. Los mitos de Cthulhu nos cuentan muchos métodos para realizar estos viajes astrales. Uno no son los que conocemos habitualmente, ¿vale? Porque todo esto gira en torno a la mitología de Cthulhu. Uno de esos métodos es invocar a los Mi-Go, que son criaturas del planeta Yugoth, que, bueno, se ha interpretado siempre que Yugoth es Plutón, ¿vale? El viaje astral es un método para transportar la conciencia a lugares lejanísimos, superando las limitaciones de la velocidad de la luz. Cuando yo viajo astralmente, yo viajo mucho más rápido que las limitaciones de la física, ¿vale? Los mitos de Cthulhu nos abren la puerta a numerosos reinos escondidos, como el propio planeta Yugoth, que sería Plutón, ¿vale? La fría Kadath, la meseta de Leng, el mundo de Aviv, Saikrenos, Yadid, la biblioteca perdida de Caleano y muchísimos otros. Todo está relacionado aquí, es decir, puede que lo hayan inventado los escritores del círculo de Lovecraft, pero todo encaja, como iremos viendo. La geometría relacionada con los grandes antiguos, con sus ciudades, son las geometrías no euclidianas, que conviene también. Yo no os voy a explicar nada aquí de esto, por supuesto, pero oye, una visita rápida al Wikipedia para ver qué es esto de las geometrías no euclidianas no estaría mal, ¿vale? Como por ejemplo los laberintos de Zin, que es por donde tenemos que pasar sin perdernos para acceder a la ciudad sepultada en el mar de Rayleigh. Es decir, es una ciudad sepultada en el mar, pero no puedes verla si vas con un submarino. Tienes que ir subterráneamente por unos laberintos, a los que se accede de forma mágica también. La puerta de esos laberintos se abre con la llave de plata. Acordaros que hay un relato de Lovecraft que se titula así, La llave de plata. Y ahí nos adentraremos en una red de corredores y cámaras construidos en forma de interminables laberintos semejantes a una gigantesca tela de araña. Adivinación. La adivinación es una técnica de observación del plano astral por medio de un objeto que puede ser un cristal, un espejo o una piedra. El Necronomicon nos trae una serie de artefactos míticos que sirven para esta misma función de adivinar. Uno de ellos es el trapezoedro brillante, que ha salido pues en muchos relatos de los mitos, ¿no? Bueno, pues que debe ser inscrito con símbolos especiales y colocado en un círculo. Y las entidades se supone que aparecen convocadas con la mediación de estos artefactos, ¿no? Evocaciones. Es muy difícil evocar a los seres del Necronomicon, pues son seres demasiado intangibles, ¿no? Demasiado no humanos. Los métodos tradicionales de evocación, como por ejemplo meterte dentro de un círculo o el triángulo mágico, pues no tienen mucho sentido cuando se trabaja con las entidades del Necronomicon. Quizás sea Nyarlathotep la excepción que confirma la regla de las evocaciones de entidades relacionadas con el Necronomicon. Nyarlathotep es el mensajero de los grandes antiguos. Tenemos que verlo como Mercurio o como Apolo, ¿no? El Apolo, el mensajero de los griegos, como Mercurio, si nos fijamos en el panteón romano. Invocaciones. Entendemos por invocación el acto de someter la conciencia a una fuerza que convocamos, justamente. La clave de las invocaciones es que el trance mágico en el que entra el invocante tiene que capacitarle para abrir su mente a la influencia de la conciencia extraterrestre, que es lo que vamos a convocar, y poder comunicarse telepáticamente con ella, ¿no? Ese es el rollo de las invocaciones. Los métodos para entrar en esos estados alterados de conciencia, bueno, pues ya los hemos comentado. Baile estático, hiperventilación, estimulación sexual intensa, el ayuno, por ejemplo, etcétera, ¿no? Lo cual posibilitaría una especie de posesión, entre comillas, temporal.
Los mitos de Cthulhu abarcan muchos aspectos de gnosis sexual, introduciéndonos el concepto de matrimonio sagrado o contacto sexual entre humano y deidad. Esta situación la podemos leer en el relato de Lovecraft titulado El horror de Dunwich, donde se describe una situación terrorífica e inquietante en la que se produce una unión sexual entre Lavinia Whateley y Yog Sothoth. El resultado de esa unión fue un niño híbrido de características en parte humanas y en parte extraterrestre. En el relato de Lovecraft titulado Las sombras sobre Innsmouth, pues nos introducen en el conocimiento de unos seres que se llaman los profundos, que son una raza descendiente de Dagón. Acordaros, hemos hablado de Dagón. Pues bien, los profundos se aparean con los humanos, ¿no? Tienen esa característica. El contacto con Sub-Niggurath, que es una deidad asimilable al lado femenino con el mago invocante, pues también se contempla como un método de invocación utilizando la magia sexual. También tenemos contactos sexuales con entidades serpentinas provenientes del Necronomicon como Yig, que se correspondería con el concepto tántrico de la Kundalini. Luego tenemos otro punto importante de la teogonía lovecraftiana, que son los Shoggoths, que son espíritus, no Yog-Sothoth, sino los Shoggoths, que son espíritus, ¿vale?, especialmente diseñados y programados para ejecutar determinadas tareas, a servicio del mago invocante, para su beneficio, vaya. Estos Shoggoths son criaturas sin mente, ¿vale?, y se crean mediante técnicas de magia del caos. Recomiendo mi post sobre la magia del caos para introduciros en el tema. Básicamente sería escribir la tarea que debe hacer el Shoggoth, crear un sigilo, nombrar al Shoggoth y activar al Shoggoth mediante un ritual específico relacionado con la magia sexual. Kenneth Grant afirmaba que la palabra Shoggoth viene de la palabra caldea Shagathai, que significa fornicación. El proceso de creación del Shoggoth lleva 40 días y hay que alimentarlo con sangre y semen. Los Shoggoth pueden adoptar cualquier forma y pueden volverse contra su creador, por lo que se aconseja su destrucción una vez que cumplan su cometido. Llama la atención que este concepto está, no sé si lo habré, alguno más espabilado seguro que ya lo ha pillado. Esto es el golem, ¿no? El famoso golem, el que se describe en la novela de Gustav Meyrink, ¿no? Es un golem. Finalmente, la invocación y trato con los muertos, también llamada necromancia, pues también es una buena herramienta para entrar en contacto con los grandes antiguos. Construcción del templo. Bien, y ya que sabemos lo que tenemos que hacer para invocar a estos grandes antiguos, pues necesitamos el famoso templo para hacerlo, ¿no? Si no tenemos uno a mano, que será lo más normal, podemos construirlo, claro. Hay instrucciones en muchos sitios detalladas cómo hacerlo, pero puede llegar a ser complicado, ¿verdad? En realidad, el mejor templo para invocar a las deidades del Necronomicon es la propia naturaleza salvaje. Encuentra, pues, un lugar oscuro, solitario, que despierte tu imaginación, donde puedas sentir que la naturaleza que te rodea cobra vida. Puede ser un viejo altar, un círculo de piedras, una iglesia abandonada o cualquier sitio de esos de estos que están de moda actualmente para hacer urbex, ¿no? Edificios industriales abandonados, túneles de metro cerrados, viejas casas en ruinas. Cualquiera de estos sitios es ideal para que se aparezcan los grandes antiguos. Una vez elegido el templo, necesitamos las herramientas que todo mago debe tener a mano para la ejecución de los rituales. La espada de Barzai, el incienso de Zacuba, el anillo de Hypnos, del que ya hemos hablado. Se pueden emplear también signos de poder como los mudras, signos de Vor, Kish, Koth y el signo de los primigenios. Invocando a Nyarlathotep. Pues nada, ya tenemos el templo, el instrumental preparado, y ahora pues debemos invocar en primer lugar de todo a Nyarlathotep como entidad mediadora que es entre los grandes antiguos y la humanidad. Ya hemos dicho que Nyarlathotep fue el iniciador del sendero de la mano izquierda dentro de la práctica de la magia, es decir, el camino que va directamente a la consecución de los objetivos del mago sin ninguna consideración ética ni escrúpulo moral alguno.
Es decir, el sendero de la mano izquierda, como ya he dicho en esta oscura y húmeda cripta, es la magia negra, y la magia negra es una forma de satanismo. Pero veámoslo más en detalle. Veamos a dónde nos conduce la invocación de Nyarlathotep. Este ser es, si queréis, similar al Mefistófeles de Fausto. Se dice que tiene 999 avatares, que aparecen en todas las culturas, religiones y mitologías del mundo. Nyarlathotep y sus avatares seguirán aquí cuando la raza humana haya desaparecido de este planeta. La contraparte femenina de Nyarlathotep es Nitocris, personaje relacionado con la diosa primitiva Aracne, de la gnosis tifoniana. Recomiendo mi post sobre la magia tifoniana, donde se describen estas cosas. Aracne, como ya os podéis imaginar, es la diosa araña y la reina de los laberintos clifóticos bajo el árbol cósmico, que no es otra cosa que el reverso oscuro del árbol cabalístico, que todos los misteriólogos debéis conocer. La diosa Aracne tiene las llaves de los templos ocultos que existen entre las esferas y los túneles de la noche. Estos laberintos, en la gnosis del Necronomicon, son conocidos como bóvedas de zinc, como las bóvedas de zinc. No es que sean de zinc, el metal, no, sino de zinc, Z-I-N. Y se extienden a lo largo de todo el árbol clifótico, del que ya hemos hablado largo y tendido en mi post sobre la magia tifoniana. Estos túneles de la noche son conocidos como los túneles de Set en esta magia tifoniana. Y bueno, pues el viaje a través de esos laberintos solo es posible cuando Medusa, ya sabéis quién es Medusa, ¿verdad?, inyecta su veneno de serpiente en la mente del mago o iniciado. Estas tierras del sueño están conectadas con el mundo físico a través de puntos de contacto y lugares especiales. Los más comunes, los ya explicados en esto que hemos hablado de las bóvedas de zinc, pero también, y fijaros, qué interesante es esto, ¿verdad? Fijaros, otros más familiares como lagos, piscinas, agujeros en el suelo, paredes y tumbas. Y llegados a este punto, me gustaría comentar alguna cosa. Llevo tiempo dándole vueltas al tema de las casas, tanto antiguas como modernas, pero sobre todo las antiguas, claro. Bueno, todos hemos tenido experiencias con determinadas casas donde suceden fenómenos, pero también acordaros que escribí un día un post sobre las backrooms, esos espacios liminales, fronterizos, inventados por la mente humana. Esto es un invento también. Esas backrooms tienen una variante llamada las pool rooms, que es el mismo concepto que las backrooms, pero con piscinas, ¿vale? Yo he tenido sueños, y esto ya sí que no es literatura, yo he tenido sueños muy claros donde, incluso antes de conocer el concepto de pool room, donde he visto ambientes muy similares a las backrooms y a las pool rooms. Y son sueños que los he recordado con toda claridad, ¿vale? Yo he estado allí, ¿vale? Eso no ha sido un sueño. Esas estancias aterradoras estaban ahí por algo. También he soñado muchas veces, muchísimas, con el metro. No un ferrocarril, sino el metro, con todas sus estaciones, pasillos, escaleras, y no una vez ni dos, sino muchas. Y en muchas ocasiones repitiéndose el mismo sueño. Debo advertir que yo casi no viajo en metro, casi nunca. Y que en mis cuestiones cotidianas nada hay que me relacione con el metro. Son sitios liminales de frontera. Son espacios límite donde, si nos descuidamos, pasamos a otra dimensión, desaparecemos. Esto se vio muy claramente, acordaros, en esa película de terror española, Nos miran, película muy recomendable. Este verano, además, en mi casa del pueblo, quizá lo habré comentado, no sé si he comentado esto, me he fijado en una habitación que da un pasillo exterior, es decir, un pasillo que da un zaguán, y ya directamente el zaguán da a la puerta de la calle. No, es un pasillo exterior, no interior de la casa, sino exterior. Como si dijéramos el pasillo cuando salís de vuestra casa por la puerta, pues el pasillo que da a la calle, o al ascensor y luego a la calle. Pero lo curioso de esta habitación es que está aislada del resto de la casa. A ver, la casa no es la mía, ¿vale? Es la
es la de una tía mía. Y, o sea, esto es una casa muy grande, yo tengo una parte y mi tía tiene otra. Y esta habitación solamente daba a ese pasillo, un pasillo, diríamos que comunica viviendas independientes, pero ¿por qué esta habitación estaba aislada? Esta habitación estaba completamente aislada del resto de la casa. Era una habitación de, no sé, de una criada, de personal del servicio antiguamente. Quizá a lo mejor tenía un enfermo crónico que debía mantenerse aislado. Bueno, este verano hice las preguntas correspondientes, pero no obtuve respuesta. Bueno, pues no lo sabía. ¿A dónde quiero ir con todo esto? En la Gnosis del Necronomicon, los interiores de las casas, las puertas, las paredes, las ventanas, son sitios donde se abren portales. Portales que nos comunican con otras dimensiones. En concreto, las ventanas funcionan como lentes a través de las cuales podemos, por los cristales, claro, a través de las cuales podemos ver visiones de otros mundos. La propia ventana se concibe como un instrumento de adivinación, como si fuera un espejo o una bola de cristal. Las propias paredes, en particular aquellas deformes, con ángulos extraños, he estado en la Casa de los Pueblos, sobre todo si no se ha hecho reforma, hay bastantes, que siguen geometrías no euclidianas, como por ejemplo la de Lobachevsky, pueden durante la noche convertirse en portales interdimensionales. Esto es un tópico que se repite en muchísimos relatos de los mitos de Cthulhu. En transcomunicación instrumental suele decirse, pues en esa falsísima teoría de la impregnación, que las voces de los muertos, de las personas que han vivido en las viejas casas, pues de alguna manera, con el rollo ese de que la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Sí, se transforma, pero también se degrada, y se debilita. Pues entonces, pues que como si se hubiera, de acuerdo con esa teoría chusca, ¿no?, de la impregnación, pues como si se hubieran quedado impregnadas en el aire, en el ambiente, y que por eso las casas antiguas pues tienen fenómenos poltergeist, pues se dan psicofonías más claras, apariciones, sombras, etcétera. Eso no es verdad. Son los propios muertos los que siguen habitando una dimensión muy cercana a esta, una dimensión que se cruza, que es paralela a la nuestra. Hay testimonios, por ejemplo, del padre Luzón, sacerdote exorcista, que ahora mismo es capellán de un hospital aquí en Madrid, que ha recibido el hombre testimonios de enfermeros que asisten a los moribundos, ven al espíritu del fallecido continuamente. Hay otros no, son enfermeros que tienen esa capacidad, pero a lo mejor no tienen la capacidad y lo ven. Y bueno, pues se están viendo casi todos los días, y se da eso tan tópico ya del cine, ¿no?, que algunos se quedan aquí y no van a la luz, y por lo tanto se quedan aquí, digamos, pululando. Pues sí, efectivamente, eso de alguna manera probaría indirectamente que hay muchos muertos entre nosotros, y algunos muy antiguos, algunos llevan aquí muchos siglos. Por eso, precisamente, la necromancia funciona. La necromancia es la invocación a los muertos, bajo determinadas condiciones. Ojo, es satanismo también, cuidado. Y la materia prima de esta técnica de invocación, esto es, los muertos, sabemos que abundan, ¿vale? Si tenemos los rituales, tenemos el objeto a sensibilizar mediante rituales, pues ya tenemos que perfectamente este tipo de magia puede funcionar. Igual que funcionan los otros tipos que hemos visto, la magia del caos, la magia tifoniana, el culto de Apophis o magia serpentina, ¿verdad? En la Gnosis del Necronomicon se insiste mucho en el contacto con la naturaleza más salvaje y desatada, en la visita a los viejos círculos de piedra, a los claros de los bosques donde se practicaban los aquelarres, a los viejos altares en sitios desolados. No es por casualidad. ¿Por qué los hombres prehistóricos construían altares de piedra como Stonehenge? El calendario de Adán, recientemente descubierto. ¿Por qué grababan innumerables petroglifos en todas las culturas del mundo de todos los tiempos? ¿Por qué gentes prehistóricas primitivas que no conocían la escritura, ni tenían un pensamiento complejo, ni casi podríamos decir malicia,
representaban los mismos conceptos de demonios, monstruos, apariciones, muertos, exactamente igual que nosotros. Evidentemente no lo hacían para gastar una broma a los arqueólogos del futuro, lo hacían porque lo veían. Bien en sueños, lo más frecuente, bien en la vida de vigilia. Lo he comentado ya en otras ocasiones hablando de esto mismo. ¿Por qué hombres de hace 5.000, 7.000, 10.000 años hacían esfuerzos sobrehumanos para construir calendarios de piedra, algunos grandes, ¿verdad?, que sirven para calcular exactamente los equinoccios y los solsticios, si con sobrevivir al día a día ya tenían bastante, ¿no? Pero bueno, esos altares y calendarios de piedra hacían muchas cosas más que calcular el comienzo de la primavera. Por ejemplo, podían situar estrellas, alineamientos. Parece, por lo que se ve, que algo tan complicado y abstracto como la astronomía era de capital importancia para culturas que no sabían leer, ni escribir, ni conocían la rueda o la agricultura. ¿Por qué? ¿Qué tenían las estrellas para tamaño esfuerzo? A ver si va a ser que de las estrellas venían ciertos seres que ahora ya nadie reconoce. Por cierto, el otro día vi de pasada en un vídeo que he grabado, existe un grabado de... no recuerdo el vídeo, estaba en YouTube y no... lo vi así rápido. Era un grabado en arcilla sumerio, o sea, echarle 5.000 años mínimo, que era una representación del Sol y los 7 planetas principales. O sea, ignoro la veracidad del dato, ¿vale? No lo doy por seguro, porque ya os dije que lo vi de pasada. Pero si es cierto, vamos, eso es algo pura, llana y simplemente imposible, ¿vale? A ver si resulta que los grandes antiguos o los primordiales no son tan fantasía y tan falsos como se pensaba. A ver si resulta que van a existir seres similares a los que narraba Lovecraft, que visitaron la Tierra en tiempos remotos y se les rindió culto por parte de los primitivos habitantes de aquel entonces. Porque relatos en la Biblia y otros textos sugiriendo esto hay unos cuantos, y ya hablaremos largo y tendido de este asunto, de los Nefilim, los gigantes y todo eso. Bueno, todos conocéis la importancia en estos temas de la estrella polar, ¿no? Estamos invocando entidades extraterrestres, bueno, pues la estrella polar es importante, ¿vale? Es esa estrella a la que apunta el eje de rotación de la Tierra, es una estrella conocida por todas las culturas de la humanidad. Es en teoría la más fija del firmamento porque como la Tierra rota alrededor de su eje y este eje apunta a la estrella polar, en principio es la que menos se mueve y por tanto sirve para orientarse, para navegar, por ejemplo. La estrella polar es una de las dos que conforman la parte trasera del asterismo del carro, ¿no? Como si dijéramos la puerta del maletero del carro. Es muy importante la cuestión astronómica en los mitos de Cthulhu. Recordemos que los grandes antiguos son seres extraterrestres, vienen de lejanas estrellas y para recorrer los vastos espacios entre las galaxias, pues necesitan viajar entre las dimensiones, porque no se puede superar la velocidad de la luz, ¿eh? Para ello necesitan que las estrellas sean propicias, que estén alineadas. Bueno, es una constante que se repite en todos los relatos de los mitos de Cthulhu. Y es curioso, como he explicado antes, ver cómo culturas de todo el planeta, absolutamente primitivas en muchos aspectos, sin embargo, no lo eran en cuestiones tan abstrusas, ¿no?, para estas culturas, como la astronomía, ¿vale? Ahí lo dejo, yo creo que ha quedado claro. Magia de la sangre. Y bueno, y ahora vamos a ver el controvertido tema de los sacrificios humanos que no podían faltar en este libro, en este grimorio llamado Necronomicon. Al final, como ya sabemos, la gnosis del Necronomicon es magia negra y por lo tanto satanismo. Y dentro del satanismo no pueden faltar los rituales de sangre como muestra de adoración y respeto a los grandes antiguos. El cuerpo del que va a ser sacrificado se coloca en un hueco con la cabeza orientada al este. El hechicero debe apuñalar a la víctima con su mano derecha usando para ello la daga ritual. La puñalada debe resultar mortal, pero el hechicero no debe dejar que la víctima del sacrificio muera rápido. Debe apuñalar a la víctima en el vientre, pero no en el corazón. Si necesitara tomar vísceras
de la víctima para posteriores rituales, antes deberá degollarla. Nyarlathotep es una deidad asociada con la gnosis de la sangre. El sacrificio de la sangre también está muy ligado a Sub-Niggurath, que es una diosa identificada modernamente con Lilith, Ishtar o Kali, conectadas con la sangre lunar y el vampirismo. La sangre debe ser derramada en una piedra y la piedra golpeada con una espada que hubiera matado a 11 hombres. Bueno, todos estos son elementos del ritual, ¿no? La sangre se utiliza también en el llamado bautismo mágico, como los de la diosa Cibeles, por ejemplo, o Mitra, el dios de la naturaleza. Los iniciados suelen ser bañados en sangre de toro. Entonces los iniciados o bautizados también tenían que beber esa sangre. Entonces esto supondría un rejuvenecimiento simbólico. Hay otro rito que es un pacto entre Sub-Niggurath y un niño de 3 días que es consagrado al servicio de la diosa durante toda su vida futura, claro. Se pasa al niño 5 veces por el humo, luego la madre corta la garganta de una cabra sacrificial y el niño es bañado en la sangre del animal. Finalmente, el cadáver de la cabra es arrojado al fuego y el niño es levantado en el humo, donde habita el espíritu que entrará en su cuerpo, se unirá al alma del niño y le dotará de poderes demoníacos preternaturales. Bien, ¿y qué podemos concluir de todo esto que hemos estado viendo? La cantidad de ritos, de ceremonias, de rituales de paso, de iniciación que hay utilizando la mitología de Cthulhu escrita en el Necronomicon es realmente interminable. Hay cantidad de símbolos, de hechizos, de sigilos, de invocaciones, de seres de todo tipo. No está mal, para un libro que no se ha escrito nunca. Pero veréis, en el fondo sí está escrito, como expliqué al principio. O sea, está escrito en los cientos de relatos de los mitos de Cthulhu que tanto Howard Phillips Lovecraft como un buen puñado de autores de su círculo pues han escrito, ¿vale? En todos estos relatos de los mitos están los rituales mágicos de los que hemos hablado, someramente. Ya sabéis que la magia, al final, como dicen los practicantes de la magia del caos, es una cuestión muy personal, una especie de hágaselo usted mismo. Hay una manera fácil de explicarlo y bueno, a ver si consigo transmitirlo, veréis. En el mundo mágico hay un montón de rituales, un montón de tipos de magia. Y además esto es configurable, ¿vale? Es decir, uno puede crearse sus propios rituales modificando otros o inventándoselos incluso desde cero. La clave está en que te tiene que funcionar a ti. Por ejemplo, y para no hacer esto muy abstracto, existen multitud de sistemas de contactos con entidades. La Ouija, la escritura automática, las mesas parlantes, la cataptromancia, etc. Cada persona deberá escoger el suyo en función de cómo le resulte de cómodo y efectivo el método. Por ejemplo, a mí me funciona muy bien la escritura automática. La puedo practicar yo solo y conecto bien con lo que sea, porque según escribo empiezan a salir frases coherentes. Sin embargo, otros métodos me resultan más incómodos y no tengo resultado. Por ejemplo, a mí la Ouija no me sale si no hay otra persona que sea un medium. Y así, pues con todos los aspectos relacionados con la magia. Los sigilos tampoco se me dan mal hacerlos. He pillado bien lo que es un ritual de destierro y estoy seguro de que si me metiera de lleno en este tema encontraría mis propias técnicas, que pondría además rojo sobre blanco en mi libro de brujo. Y esto es como esa frase de cada maestrillo tiene su librillo. En la magia eso es lo que se aplica. Cada mago ha de tener su libro de técnicas que solo le van a funcionar a él o bien con las que se va a sentir a gusto, ¿no? Pueden ser cosas de lo más inverosímil. Pues, por ejemplo, yo qué sé, pues una habitación que será tu templo, ¿no? Que será donde particularmente estés a gusto y bien. Una ropa especial con la que te sientas cómodo. Una baraja de tarot que te haya acompañado siempre, ¿no? Y así pues con miles de cosas. Y por el contrario tendrás otros cientos de cosas y objetos que tendrás que desechar. Por ejemplo, igual tienes un reloj muy bonito, ¿vale? Entonces, me lo estoy inventando. O un reloj antiguo que te gusta, que te mola, pero notas que interfiere con la magia que estás haciendo, ¿no? Pues ese objeto, por lo que sea, ¿no? Pues no podrás usarlo en tus rituales.
Así que nada, al fin y al cabo, esto de ser mago es un poco construcción de uno mismo. El mago básicamente se hace. Se pueden hacer con dones, cuanto más mejor, pero un mago siempre se hace a sí mismo. En fin, no quiero alargar más este post porque se puede hacer interminable. Del tema de la magia se podría estar hablando una vida entera y no nos aburriríamos. Y bueno, espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente.